Quiero comenzar la segunda parte de las obras de la carne leyendo un texto que se encuentra en la primera carta de Juan, en el capítulo 2. Dicen los versos 15 y 16, bastante conocidos por otra parte: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primera duda que seguramente nos va a surgir leyendo este texto: ¿cómo podemos comportarnos con el mundo siendo nuestro enemigo? ¿Cómo podemos incluso saber lo que es el mundo? Al mundo se lo define muy claramente en las Escrituras como un enemigo activo de los creyentes. Es un enemigo contra el que debemos estar a la defensiva en nuestra lucha espiritual. El Espíritu Santo da a los creyentes un mandamiento casi esencial. Primera de Juan 2:15 es un mandamiento esencial: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque, lo añado yo, no dice eso, si alguno ama al mundo, la consecuencia de eso es que el amor del Padre no está en él. Jesús, recordó a sus discípulos una serie de cosas que se pueden resumir en estas palabras que él dijo. Él les dijo: si fuerais del mundo, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, ustedes no son del mundo, antes yo os elegí del mundo, o sea, los saqué de ahí, los rescaté de ahí, por esa causa, el mundo os aborrece. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 19. Vos sabés que en el griego hay 3 vocablos que se traducen al idioma castellano, al idioma español, por la palabra mundo. El primero es oikoumene, o y latina K-O-U-M-E-N-E, oikoumene, y se usa comúnmente para designar a la población o a la tierra en la que vivimos. La segunda palabra es mucho más corta, más fácil de pronunciar en el griego. Es aion, A y latina O-N, aion. Y traducido algunas veces como mundo, debería traducirse más a menudo como siglo, dando a entender los tiempos en que vivimos. Algunas veces esta palabra empleada para describir la filosofía o el sistema de pensamiento que caracteriza a una era determinada, y en cierto sentido también es un enemigo al cual hay que vencer. Aion, siglo. La tercera palabra es cosmos.
Y este es el principal vocablo griego usado para describir a nuestro enemigo, el mundo. Cosmos. Cosmos con K. El uso principal de esta palabra describe el orden o el sistema espiritual de cosas que se oponen a Dios y al Señor Jesucristo. La palabra cosmos es muy compleja y bastante difícil de definir, porque en Juan 3:16, por ejemplo, versículo clásico, se declara que Dios ama a este mundo, dice cosmos, pero en primera de Juan 2:15 se les manda a los creyentes a no amar al mundo, cosmos. En tales casos, el contexto será el que dirá lo que se ha querido decir con el uso de la palabra mundo o cosmos. A veces puede significar la tierra o el mundo. Otras veces, el mundo de los seres humanos. O, más comúnmente, el sistema del mundo sobre el que gobierna Satanás. Yo me quedo con esto último, sistema. Porque el sistema del mundo es también una extensión de la lucha de Satanás contra los planes de Dios para el creyente. O sea, el Señor llamó a Satanás el príncipe de este mundo. ¿No es así? En Efesios, capítulo 6, versos 11 y 12, Pablo nos revela que Satanás, a través de sus engaños y de sus espíritus malignos, busca manipular y gobernar todo el sistema del mundo. O sea que el sistema del mundo está marcado por muchos de los más depravados ataques contra Dios y contra la fe del creyente. Todas las formas en que Satanás tienta al hombre se pueden ver como una parte del sistema del mundo. Lo que produce la diferencia entre un cristiano y un impío o mundano es la calidad de vida que lleva. Por eso siempre decimos que hay muchos cristianos que creen que convertirse a Cristo es cambiar de religión. Sin embargo, lo que es cambiar el estilo de vida. Y el apóstol Juan menciona lo que no proviene de Dios y que tiene que ver directamente con ese cambio de estilo de vida. Él dice, número 1, los deseos de la carne. Número 2, los deseos de los ojos. Número 3, la vanagloria de la vida. Vos me escuchaste enfatizarlo a esas tres cosas cuando las leí, porque saltan a la vista que son los puntos esenciales del cambio, no que se sugiere o se pretende, que se impone en los que son convertidos. Claro, tenemos que plantearlo que cuando vemos mucha gente supuestamente cristiana que no vive, que no muestra, que no tiene realmente esos cambios, aunque los busque, aunque los ame, aunque los quiera, es porque no están convertidos, apenas han sido convencidos que la religión cristiana le es más conveniente para sus vidas que el no tener u otra religión. O sea, cuando hablamos de no amar al mundo, estamos hablando de no amar las filosofías que el mundo trae. Hay un texto bastante valioso e importante que el apóstol Pablo nos brinda y está en la primera carta a los Corintios capítulo 10. Dice el verso 23, y esto es clave, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo, otra vez, todo me es lícito, pero no todo edifica. Claro, yo tengo una duda, y en función de esa duda te pregunto, ¿vos has pensado cuáles son
tus metas en la vida? ¿Lo que deseas lograr? ¿Cuáles son tus ambiciones, tus esperanzas, tus anhelos? ¿Quieres tener una buena casa o un buen departamento? ¿Quieres tener un trabajo profesional muy bien pagado, muy bien reconocido, en dinero de tu país, en dólares, en euros? ¿Quieres tener un buen automóvil o carro, como dicen los hermanos de otros lugares? ¿Quieres ser piloto de un avión importante o de una importante aerolínea? ¿Quieres tener dinero en el banco como ahorro, como garantía, como seguridad? ¿Quieres tener una buena familia, esposa o esposo, hijos, nietos? O quizá tu ambición sea el dinero fácil, las riquezas en abundancia, o tal vez la fama, o quizás el poder. Entended por favor que a esto no lo he inventado yo. Hay dos tesoros, uno celestial y el otro terrenal. Dos tesoros, uno celestial y el otro terrenal. ¿Cuál preferís vos? Ahí está la clave. Porque por el que te decidas ahora en esta vida, el que decidas ahora en esta vida te afectará para la eternidad. Las glorias que ofrece este mundo son pasajeras, mas la gloria que viene del Dios único es eterna. Por eso, dice la Biblia, en 1 de Juan 2:15, como leíamos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, provienen del mundo. Y el verso 17 añade, y el mundo pasa, y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Míralo así, por favor. Haber llegado el hombre a la luna, partiendo de la base que eso fuera cierto y real como se nos mostró, significó una hazaña. Aunque el hombre llegó a la luna allá en 1969, eso sigue siendo hoy un tesoro terrenal. Aquí se presenta delante del hombre un terrible dilema, porque estimar todo esto de manera superlativa es, en suma, amar al mundo, amar al sistema implantado en el mundo. Y allí nos encontramos de cara con el dilema de la voluntad del hombre. Porque cuando se nos dice que no amemos al mundo, ni a las cosas que están en el mundo, y que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, entendemos que aquí se presenta claramente la existencia del libre albedrío para elegir, para escoger una de las dos cosas: amar al mundo o amar a Dios. Entonces, claro, tenemos que preguntarnos imperativamente, no nos cabe otra salida, qué cosa es la voluntad, que es la que determina esa elección. La voluntad es una potencia del alma en cuya virtud tendemos en sentido positivo o negativo hacia los objetos propuestos por el conocimiento intelectual, que también emanan de nuestra alma. Se le denomina así también al libre albedrío o determinación, a las ganas
o a los deseos de hacer una cosa o de que otros la hagan o de no hacer una cosa o que los otros no la hagan. En otras palabras, cada uno de nosotros tenemos libre albedrío de pensar y tomar decisiones. Claro, ¿y en qué me sustento yo para decir esto? Voy a ir al Antiguo Testamento. Pese a que en el Nuevo también hay mucho, pero voy a ir al Antiguo Testamento. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, comenzando desde el verso 15 hasta el verso 20, creo que está este texto, fíjate, Deuteronomio 30, 15 al 20. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas, si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Yo quiero que tomes real conciencia de que nos tiene que quedar muy en claro que en la vida tenemos la opción de elegir, de escoger por vida o muerte, y también por bendición o maldición. Porque cuando en este texto dice escoge, no es una sugerencia amable, ¿qué te digo?, graciosa. No, es una orden, es un mandamiento. Dios nos exige que escojamos, que elijamos los pasos que daremos. Esto es un imperativo que nos obliga a ser, ¿qué te digo?, responsables, estudiosos, apegados a la palabra, es decir, gente cumplidora. ¿Cumplidora de qué? Cumplidora de los mandamientos. Entonces vos me preguntás, ¿de aquellos 10 mandamientos, hermano? De todos. No solo de aquellos, de todos. Porque en el Nuevo Testamento hay muchos mandamientos más. Y no son menores, ¿eh? El apóstol Santiago dice algo muy importante que yo quiero rescatar. Él dice en el capítulo 1 de su carta, comenzando desde el verso 13, Santiago 1, 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, como consecuencia de eso, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado,
siendo consumado, da a luz la muerte. Finaliza en el verso 16 Santiago diciendo: amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Hemos repetido constantemente, más que constantemente, mientras lo leíamos en nuestras Biblias, que la concupiscencia no. Pero no todos hemos sabido con claridad qué cosa es la concupiscencia. Famosa palabrita usada por la mayoría de los cristianos y conocida por muchos menos de los que la pronuncian, La concupiscencia, te la leo bien para que se escriba bien. Concupiscencia es la codicia ilegítima y desordenada que el hombre elige o escoge en su libre albedrío. Y escucha esto porque es importante. Esta libertad que Dios nos ha concedido hace que cada persona sea responsable de sus actos ante nuestro Creador. Es el momento donde vos tranquilamente podés decirle, con todo criterio al que tengas más cerca, ahora o dentro de un rato, vos o tú eres responsable de tus propios actos. Vos sos responsable de tus propios actos. Hermano latinoamericano, tú eres responsable de tus propios actos. Todos algún día tendremos que rendir cuentas a Dios de nuestra voluntad o de nuestro albedrío ejecutado, el por qué decidimos tal o cual cosa. En Romanos capítulo 14 y verso 10, Romanos 14:10, dice Pablo: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y lo reafirma en la segunda carta de los Corintios capítulo 5 verso 10. Segunda Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Claro, estos textos nosotros los hemos leído y repetido y enseñado y hasta predicado decenas de veces. ¿Los habíamos entendido? Por todas estas cosas, el hombre tiene ante sí este terrible dilema de elección: vivir una vida egoísta, autocomplaciente o desordenada, o vivir de acuerdo a la voluntad de su Creador. Dios nos pone en la encrucijada de andar según el Espíritu o andar según la carne, pensar en las cosas del Espíritu o pensar en las cosas de la carne, o amar las cosas del mundo o amar las cosas de Dios. He aquí entonces la base del dilema. Mientras vivimos en este mundo, el enemigo de nuestras almas buscará que no prestemos atención a las cosas de Dios, las cuales, aunque están en el ámbito invisible y o futuro, son reales, verdaderas, convenientes y deseables. Es la función del que llamamos el maligno, y somos bastante elegantes a la hora de llamarlo así, que los humanos no rindamos honor y gloria a nuestro Creador, por lo que entonces Él busca que nos enfoquemos solamente en nosotros mismos y en las cosas que deseamos tener aquí en la tierra
las cuales son pasajeras, ya quedó dicho, con tal de hacernos fracasar para siempre. Bueno, para eso vino Cristo al mundo. Para eso vino. Si no para hacer eso, sino para luchar contra eso. Porque la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 8, primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Ojo, no el que peca, el que practica el pecado, como algo cotidiano, como forma de vida. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En la carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 15, Pablo le añade a esto, Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí Pablo detalla cómo fue eso que el Hijo de Dios vino a hacer. Juan, capítulo 5, verso 24, agrega, Juan 5:24, el Evangelio de Juan, De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En la carta a los Filipenses, Pablo, en el capítulo 4 y verso 13, escribe, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lindo versículo que repetimos casi como papagayos y que vivimos mucho menos de lo que repetimos. Todo es todo, no es todo lo que se puede, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ojo, dicho así parece, pero es todo lo puedo en Cristo. No teniendo información acerca de Cristo, hablando de Él, escuchando predicar, no. Eso está bueno y ayuda, pero yo lo puedo a todo en Cristo. Y solamente están en Cristo los que son un espíritu con Él. ¿Estamos? ¿Soy claro? ¿Me estás siguiendo? Enfrentemos y confrontemos ahora, entonces, el dilema de la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿por qué estoy diciendo dilema? Algo que en casi todos los templos del mundo se enseña como una verdad absoluta y, ¿qué te digo?, indiscutible. Bueno, yo lo llamo dilema porque precisamente, por considerarlo y evaluarlo así, y tomando por base nuestra vida cotidiana, se convierte en un dilema. En la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 16, que ya lo he leído varias veces y lo vuelvo a leer otra vez, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Claro, de todo esto va a desprenderse una verdad que, si no es absoluta, cosa que dicha así parecería inconveniente, al menos sí es inapelable y es concreta. La voluntad de Dios es la santificación de nuestras almas para vida eterna. No le busques más vueltas, ni tampoco le cambies los términos por otros que suenen un poco más elegantes, o menos dolorosos, o menos fastidiosos. Es así. La palabra clave para nosotros los cristianos es intimidad con Dios. Intimidad con Dios, porque la relación con Dios es de total intimidad, como la de la esposa y el esposo, por eso está comparado. Mucho de lo que está escrito para matrimonio, y que se toma
rígidamente como que es para matrimonio y se sanciona y se disciplinan a matrimonios dentro de la iglesia por eso, no está escrita para el matrimonio tuyo y mío, está escrita para el matrimonio que conforman Cristo y la iglesia. De eso habla, por ejemplo, el Proverbio 30. La mujer ideal. La mujer ideal. Muchos miran a su mujer y no la ven comparada con ese proverbio. No habla de tu mujer, habla de la iglesia. ¿Será que tendremos que aprender otra vez a leer la Biblia? No nos lo enseñaron bien. Gloria a Dios por nuestros maestros y por quienes nos trajeron hasta aquí. Gloria a Dios que estamos aquí. Ahora, ¿para dónde vamos a salir? ¿Por dónde vamos a caminar? La palabra clave es intimidad con Dios. Los que aman a Dios y han recibido a Jesús tienen como prioridad el hacer la voluntad de Dios. Por eso dicen, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No es un recitado folclórico. Es una verdad, es un principio. Y en otras palabras quiere decir intimidad con Dios. Y la intimidad con Dios significa, primero, unir el cielo con la tierra. Nada menos. Segundo, unir al Creador con lo creado. Y tercero, y no menos sencillo, unir lo temporal con lo eterno. En la primera carta a los tesalonicenses, en capítulo 4, en el verso 17, Pablo le dice, en la primera carta a los tesalonicenses, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, o sea, por causa de esto, alentados los unos a los otros con estas palabras. En el lenguaje bíblico, el cielo, cuando va unido a la tierra, indica una parte del universo. La Escritura dice, en Génesis 1:1, nada menos, que en un principio creó Dios el cielo y la tierra. En un principio. Esto quiere decir en un comienzo, no, en un principio. Es otra cosa. O sea, en conclusión, hay dos tesoros. Uno celestial y otro terrenal. ¿Cuál preferís vos? Ya lo sé. Seguramente que has dicho el celestial, hermano. Bueno. Entonces tengo que preguntarte, ¿estás viviendo ahora, hoy, conforme a un ser espiritual o, por el contrario, lo estás haciendo de manera carnal y conforme a los rudimentos del mundo secular? Estoy obligado a hacerte esa pregunta. No estás obligado a contestármela, Pasa por tu cabeza eso nada más. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Es importante entender que para no caer en el lazo de Satanás, se debe uno librar de la carne y del mundo. Entonces la pregunta que surge es, ¿cómo se puede ser libre de la carne y del mundo? Parte de la respuesta está en el texto que Pablo le escribe a los Gálatas y que podemos leer en el capítulo 5 de la carta. Gálatas 5:19 en adelante. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, y como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo dice que los que practican tales pecados están atrapados en el lazo del diablo
y están cautivos a la voluntad de Él. Cuidado, una cosa es caer en pecado por debilidad, por ignorancia o por desatención, si vos querés. Aquí es donde tenemos a nuestro gran abogado, Jesucristo el justo. Pero otra muy diferente es practicar o vivir en pecado. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 26, segunda Timoteo 2:26, Pablo dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea que algo es una realidad vigente, real y hasta trágica. Satanás busca la manera de tenderte un lazo. Y la palabra lazo en griego es la palabra pagis, P-A-G-I-S, pagis. Y esto literalmente quiere decir trampa o truco. Trampa o truco. La Iglesia no termina de entender esta estrategia y elige creerse las mentiras de los demonios antes que pesar a los espíritus, que es el mandato que ha recibido. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11, Pablo añade: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos que sus maquinaciones. ¿Qué cosas son esas maquinaciones? Bueno, son formas de complot, cábalas o conspiraciones. Y esta advertencia es para todos los hombres y mujeres que descuidan esta área y viven carnalmente dándole entrada al territorio de Satanás. Los creyentes que viven en la carne y se dejan llevar por los rudimentos o leyes del mundo pueden indudablemente llegar a un estado de esclavitud con Satanás. Y déjame decirte que casi de un modo estadístico podemos asegurar que por cada creyente que vive en el Espíritu, hay un promedio de 1000 que viven conforme a la carne. ¿Dije alguna inconveniencia o vos a esto lo has visto a tu alrededor, donde quiera que vivas, mi hermana, mi hermano? ¿Estoy inventando algo? ¿Estoy exagerando? Gloria a Dios si donde estás en este momento vos, esto te suena a exageración, porque eso me querría decir a mí que en tu lugar se está viviendo muy cercano a como Dios quiere que se viva. Muchos hoy cuidan su cuerpo. Ha crecido una enormidad el negocio de los gym, de los gimnasios, donde hombres y mujeres luchan con sus excesos en pos de un brillo estético que los haga sentirse diferentes. Además, ¿qué te cuento? No toman café por la cafeína, no toman el té porque también tiene cafeína, todo así. Está bueno eso, yo no lo discuto y no me parece... Pero sin embargo, la Biblia no habla de cuidarse de eso. Habla de cuidarse de no caer en el lazo de Satanás. Esto tiene que ver con lo estético. ¿Has leído algo en la Biblia, en algún lugar de la Biblia, donde se dé una descripción fisonómica y estética de Jesús? Claro, vos cerrás los ojos, decís Jesús y te imaginas que la estampita, el cuadro pintado, el Robert Powell de Sefirelli. ¿Qué te imaginas cuando...? No está descrito porque a Dios no le interesaba la estética del hombre en el cual Él se ve encarnado. Así como tampoco le interesa la mía o la tuya. Por eso, y no por misterio u ocultamiento, vos no encontrás una foto mía por ningún lugar. No me interesa que me conozcas la cara, me interesa que me escuches. No que me veas. Yo no soy nada apto ni digno de que vos me veas. Sí que me escuches, porque lo que te digo no lo inventé yo, es mandato y palabra del Señor.
Y es lo que te bendice, te acomoda, te alimenta o te nutre. Todo lo que te diga yo, persona, desde mi apariencia personal y con mi nombre, de mi documento, te podrá informar, te podrá entretener, pero no bendecir. Yo lo tengo claro, no sé vos. Me gustaría que si alguna vez pensás tener un ministerio, lo tengas claro, porque es la base de donde se parte con un ministerio, no el lugar al cual hay que llegar, lo mismo que la santidad, Entonces, si quiero llegar a un estado de santidad, no tenés que llegar a ningún estado de santidad, tenés que partir tu vida cristiana a partir o arrancar desde un grado de santidad. Y un detalle anexo, todos, por ejemplo, han oído hablar de la antigua civilización de los mayas. El 12 de octubre de 1492, dice la historia, el señor Cristóbal Colón llegaba a América. Los conquistadores españoles le habían tomado a principios del 1500. Y dice la historia que los mayas se defendieron con arco y flecha. Y eran conocidos como valientes guerreros. Pero los soldados españoles tenían la ventaja sobre ellos porque estaban mejor equipados. Tenían caballos y armas mucho más poderosas. El caballo no era conocido en esta parte del globo, Así que cuando los indios vieron a estos veloces seres montados por soldados armados, creyeron que todo era la misma cosa, lo que iba arriba y lo que tenía cuatro patas abajo. Entonces apuntaban al caballo con sus arcos y sus flechas, o sus lanzas, sin darse cuenta que el verdadero enemigo era el soldado que iba arriba. Y sus flechas le pegaban a los caballos, pero los soldados les disparaban a los indios desde tierra, porque los que quedaban vivos eran los soldados y eran los que tenían las armas. Los mayas fueron masacrados en gran número y los españoles tomaron fácilmente la región. Los indios fueron vencidos simplemente porque no reconocieron al verdadero enemigo, que estaba montado en el lomo del caballo. A ellos los impactó el caballo, no lo que iba arriba, pero el enemigo era el que iba arriba. Y eso es lo que ocurre con muchos cristianos hoy en día, Pelean entre ellos en lugar de pelear contra el diablo. Edith Schaeffer, rescaté una frase de esta mujer, dice, Edith Schaeffer, existe sordera, ceguera e insensibilidad entre muchos cristianos para reconocer que están inmersos en una guerra. Tocan el violín y mientras el enemigo ataca con furia y gana a tantos en una guerra sin cuartel. Somos negligentes y estúpidos por participar en diversiones cristianas y permitir que nosotros y nuestros hijos seamos atacados y devorados sin entrar en acción. Eso dice Edith. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de Satanás? Entre otras cosas, Satanás destruye hogares. Juan, capítulo 10, verso 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y esto te está dejando en evidencia, muy clara, que una de las maneras en que Satanás ataca a la familia es cuando ataca a las mujeres, destruyendo sus matrimonios y haciendo que sus hijos crezcan en un hogar incompleto. Supongo que a esto nadie podría rebatirlo desde lo estadístico, ¿no es así? Ha surgido una sociedad que practica el aborto, comercializa el cuidado de los niños y asila a los ancianos. No digo que estas últimas cuestiones sean pecaminosas, Ojo, soy consciente de la vida que se vive y cómo se vive en la actualidad. Salvo lo primero, que para un cristiano no puede tener ni siquiera un punto de discusión o debate. Yo he escuchado decir, la Iglesia necesita crear un debate respecto al aborto. La Iglesia no tiene que debatir nada respecto al aborto. Si no lo tiene claro, lo voy a entender, lo voy a comprender, pero no te llames Iglesia. Llámate de otro modo. La Iglesia lo tiene claro.
Y no hablo de la iglesia tal o cual, Dios no tiene apellidos, es la iglesia. La que entendió es la iglesia. ¿Por qué? Porque un debate sobre ese tema, lo que se cuestiona es salirse del plan natural de Dios para con el hombre. Entonces, enceguecidos por la confusión en cuanto a las prioridades, nos hemos deshumanizado y destruido en nuestras relaciones familiares. Millones de familias separadas a causa del egoísmo y de haber perdido la noción de la santidad en el matrimonio. Madres divorciadas con hijos son las que se encuentran cayendo en la pobreza a todo lo largo de muchos países, incluido el mío. Un número creciente de niños sin imagen paterna, que en el hogar se sienten desvalidos en su búsqueda de identidad heterosexual. ¿O acaso estamos sordos? ¿Acaso estamos sordos y no nos damos cuenta que Satanás está destruyendo los hogares? Creo que son muchas las iglesias que no están preparadas para ayudar en situaciones como esta, especialmente en la recuperación de la parte damnificada de un divorcio, especialmente eso. Cuando una mujer no elige el divorcio y pierde su seguridad, tambalea su autoestima y se siente como una víctima de violación. Y de repente debe encontrar un empleo y llenar las necesidades emocionales de sus hijos que sienten la ausencia, la falta del padre. Y queda en una situación casi imposible de cubrir. Escúchame, sin la ayuda de Dios no hubiese podido hacerlo. Por eso Pedro dice en su primera carta, capítulo 5, verso 8, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Y Santiago, capítulo 4, verso 7, añade, «Sométanse pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Yo quiero agregar aquí que resistir en este texto, en esta frase de Santiago, no es soportar, no es aguantar como muchos han creído y de alguna manera dieron lugar incluso a esa doctrina llamada la del estoicismo. No está hablando de aguantar, de soportar, de resistir, de quedarse decir, y bueno, no, ¿qué va a hacer? Que me pegue, voy a ver si puedo aguantar. No, resistir es en términos bélicos. Estamos en un ejército. Y cuando se habla de resistencia es en términos bélicos, resistir combatiendo. Si a un soldado se le ordena resistir en una posición, resiste hasta que lo matan, o hasta que gasta la última bala, hasta agotar la munición. ¿Se entiende? Sin embargo, todos sabemos, porque así todos lo hemos aprendido, que a través del apóstol Pablo podemos obtener lo que en guerra espiritual se llama armario espiritual, que en realidad es una réplica simbólica, claro, de la armadura romana de combate, pero que es muy eficiente a la hora de la verdad, Y que cuando hablamos de esto, en lo visible no vemos nada, pero en el mundo del espíritu, en el mundo invisible del espíritu sí se ve. Y vos estás encarando acá contra demonios, y ellos ven lo que vos declarás, aunque vos no lo veas. Por eso vos caminás por fe, y ellos por vista. Así te tiene que ir a vos, y así te tiene que ir a ellos. En la carta a los Efesios, capítulo 6, verso 13, en adelante, está lo que te estaba diciendo. Dice Pablo, «Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios,
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Las armas ofensivas, nuestro arsenal militar, está completo en todos sus detalles. Es entonces nuestra responsabilidad ponérnoslo y usarlo. Dentro del armario espiritual encontramos el cinturón de la verdad, una faja de piel que era usada por los soldados romanos. La faja era lo que aguantaba la armadura en su lugar. Y aquí era donde colgaban sus armas de guerra. Para nosotros, lo que nos ayudará a mantener la armadura en su lugar es la verdad. El diablo es un mentiroso, y para ganarle tenemos que hacerlo con la verdad. Si nosotros también mentimos, indefectiblemente estamos jugando en el equipo de él. No podemos jugar en el equipo de Dios mintiendo. Así sean, una frase hermosa que inventaron unos queridos amigos que suelen llamarse cristianos. Mentiritas piadosas. No existen mentiritas piadosas. La mentira es mentira y la verdad es la verdad. La verdad viene de Dios, la mentira viene del diablo. Así de simple. Así de simple está escrito. Yo lo leí y yo lo creo. No sé, vos hacés lo que quieras. Si vos querés inventarte un evangelio nuevo para tu gusto y predilección, hacelo. Nadie te lo va a impedir. Tenés libre albedrío. Pero después no vayas a preguntarle a Dios por qué te abandonó. Te abandonó cuando vos dejaste. Él no te abandonó, vos lo abandonaste. Elegiste sacarte ese paraguas protector y querer reemplazarlo con otro que cuando llovió fuerte te mojó. Y que cuando cayeron piedras te castigó. Bueno, todas esas cosas que le pasa a tanta gente y que no alcanzan a dimensionar a dónde se metieron. Por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad, y la verdad te librará. ¿Es la verdad la que te libra? No, es el conocimiento de la verdad. Hay gente que tiene relación con la verdad 50 años de su vida. No llega a tocarla nunca. Porque la ve pasar a la verdad, pero no la conoce. Y lo que te salva y te hace libre es el conocimiento de la verdad. La verdad es Cristo. Te estoy hablando de conocer a Cristo, no de tener información acerca de Cristo. Conocer, en términos bíblicos, es tener intimidad. Conoció a Adán, a Eva, concibió intimidad. El fruto de esa intimidad son los frutos que se te requieren o se te piden, o se te demandan. Por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Linda frase, ¿la habíamos entendido? ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Gritarle a la iglesia para que se quite la sordera espiritual. Tenemos que salir ya mismo, hoy, ahora, a decir la verdad. La digo yo aquí, amén, pero no puedo, ni debo, ni quiero ser el único. Y vos me escuchás a mí, y te pega esto, y te das cuenta que es verdad, y decís amén, y te quebrantás, y hasta llorás y todo. Hermano, no pierdas tiempo alabándome a mí, a mi ministerio y a lo que yo digo. Salí y decí la misma verdad, delante de quienes te ponga el Señor para decirla. Esa es tu tarea. Obedecé ese mandato como yo obedecí el mío. Nos escuche quien nos escuche, nos crea quien nos crea y nos acepte quien nos acepte. Satanás, como una serpiente, ataca la verdad, enviando falsos maestros para que enseñen el error. Y como hemos sido educados para creer todo lo que se nos dice en el lugar donde nos congregamos, creemos el error durante toda una vida. Nos han enseñado que el púlpito es santo, el púlpito es de madera, y tiene la misma calidad de santidad que la madera de la puerta del sanitario, del baño, o como se llama el lugar donde vas a eso. El púlpito no es santo. El púlpito es un armazón que recibe a alguien que está o no en santidad, pero es el alguien, no el lugar. Por favor, cuando alguien llega y nos dice lo opuesto a lo que escuchamos allí, aunque eso sea lo que dice la Biblia y no lo otro, entonces ¿qué hacemos? Procuramos cerrarle la boca a ese que viene a decir otra cosa.
No nos gusta la verdad. Nos hace daño. Preferimos que nos acaricien con una, no digo mentira, pero sí con una disimulación de la verdad, que es un equivalente elegante y diplomático de la mentira. Efesios 4:21 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, dentro del armario espiritual que te mencionaba, encontramos la coraza de justicia. Esa de la cual habla Efesios 6:14, coraza de justicia. Justicia simplemente quiere decir acción correcta, o rectitud, o de acuerdo con la voluntad de Dios. Es importante recordar que la verdad y la justicia van siempre juntas, No puede haber justicia si no hay verdad. No puede haber verdad si no hay justicia. El soldado romano usaba una coraza que lo cubría del cuello hasta la cintura. O sea, en otras palabras, su pecho, sus pulmones, su hígado y su corazón estaban bien protegidos, porque la coraza rechazaba cualquier golpe de cualquier cosa que fuera a esos lugares. Esa pieza, que el equivalente hoy día sería el chaleco antibalas, protege el corazón y otros órganos vitales. Para nosotros, esa coraza es ser puros, no tontos, no crédulos, no ingenuos, puros, transparentes. Y solo un detalle a tener muy en cuenta si querés prevalecer. ¿Qué digo prevalecer? Si pretendés sobrevivir, deberás prestar suma atención a quienes son tus compañeros, o sea, los soldados de tu mismo ejército. Porque lo único que no tiene esa coraza, y ya te debe haber quedado claro, es protección en tu retaguardia, en la parte de atrás. Porque se supone que ahí están los tuyos. Nadie te va a traicionar. Por eso la parte de atrás de la coraza no era necesaria con los romanos. Y no debe ser necesaria en la iglesia. Estás entendiendo lo que te digo, ¿no? Debemos mantenernos puros con la verdad. No podemos tener ni una pequeña rajadura en nuestra armadura, ni un pequeño pecado en nuestro corazón. Otro elemento que encontramos dentro de ese mismo armario espiritual es el calzado del Evangelio de la Paz. Efesios 6:15. Los soldados romanos usaban unas sandalias que tenían espigas de acero en las suelas. O sea, esto era lo que les daba estabilidad al pararse y al pelear. Cuando estudiamos las Escrituras encontramos que en numerosas ocasiones Dios nos llama a que nos levantemos, a que nos pongamos de pie, a que nos paremos. Una gran realidad de todo esto es que un ejército que se para en sus pies es un ejército bien plantado. Pero al diablo le gusta ponerte traspiés. Este calzado es la preparación del Evangelio de la Paz. Tenemos que tener paz. Sin paz, el diablo nos descorazona, nos deprime, nos decepciona. Él va a poner espinas y minas personales, minas las que revientan, ¿no?, en nuestros caminos. Si andamos descalzos, nuestros pies espirituales van a seguir sangrando y estaremos rengueando o cojeando a través de todo nuestro camino en lugar de avanzar con eficacia. Nunca podemos salir sin tener el calzado del Evangelio de la Paz. El tercer elemento que encontramos dentro de ese armario espiritual es el escudo de la fe. Efesios 6:16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, no algunos, todos. Los soldados romanos tenían un escudo, y generalmente ese escudo era hecho de madera, cubierto con piel gruesa, como de 2 pies de ancho, más o menos, y 4 pies de alto. Y él lo movía de lado a lado para protegerse de un ataque.
El enemigo es eximio en arrojar dardos y los tira, los arroja, apuntando a lugares que no están protegidos. Entonces yo tengo una pregunta final para hacerte y para hacerme yo mismo. Porque cada vez que un ministro, como cualquiera de nosotros, toca un tema, lo esboza, lo tira sobre la mesa y lo comparte, le predica a un montón de gente y a sí mismo. Se predica a sí mismo también, porque es consciente de una parte de lo que dice, pero hay una parte que pasa como un canal y que es Dios el que habla, y en ese caso el ministro también es ministrado. Así es como funciona esto. Entonces te tengo que hacer una pregunta a vos y hacérmela yo mismo. ¿Qué nos protege de la duda? ¿Qué es lo que nos protege de la duda? La fe. Entonces tenemos que aprender a alimentar nuestra fe y con eso matar nuestras dudas. Si no oramos y leemos la palabra de Dios en la Biblia, no tenemos escudo. Si no oramos y leemos la palabra de Dios en la Biblia, no tenemos escudo. Tu escudo apaga todos los dardos de fuego del maligno. Así lo asegura la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 4, cuando dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Un elemento más, el último, dentro de ese armario espiritual, el yelmo de la salvación. ¿Qué se supone que cubre el yelmo? La cabeza. La cabeza es el lugar donde las actividades mentales ocurren, donde están nuestros pensamientos. Bueno, el diablo tratará de destruir de la manera que pensamos, porque las escrituras nos dicen: tal como piensa el hombre en su corazón, así es. Tal cual el hombre piensa, así es el hombre. Quiere decir que no podemos tener la más mínima rotura en nuestra armadura. El yelmo protege tu mente, porque allí hace su gran batalla Satanás, en tu mente. Al mantener tu mente renovada en la palabra, la estás protegiendo del ataque de la duda o de la incredulidad de Satanás. Finalmente, dentro de ese armario espiritual también encontramos la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Yo diría la Biblia. Pero mucha gente ha leído la Biblia toda su vida y jamás tocó la palabra de Dios. ¡Ja! Jesús usó la espada cuando fue tentado en el desierto. Satanás le teme a la palabra de Dios. ¿Qué es nuestra espada? Lo triste es que algunos de nosotros no conocemos nuestra arma tan bien como para usarla. Tenemos el arma más poderosa del universo, pero no sabemos exactamente cómo se usa. Para manejar tu espada con destreza, necesitas saber cómo funciona la palabra. Va a dar resultado, ¿eh? Porque Satanás saldrá con temor huyendo de tus golpes. Porque la palabra, dice, es más cortante que toda espada de dos filos. Eso dice Hebreos 4:12. La palabra va más allá de tu intelecto, mi hermana, mi hermano, más allá de tu intelecto, de tu mente, de tu inteligencia, de tu capacidad, o de tus capacidades, o tus talentos. La palabra penetra el reino espiritual, cosa que no hace ninguna palabra humana. La palabra, como una semilla, tiene dentro de sí el poder para crecer y dar fruto, y multiplicarse, y reproducirse. Pero la palabra de Dios solamente funciona cuando se pone a trabajar. No la persona, la palabra. Se me ocurre concluir preguntando: ¿cuántos querrán ponerse la armadura de Dios en este día? ¿Cuántos querrán decirle no definitivamente a Satanás? Háganlo. Tomen la decisión, tienen libre albedrío. Yo podría hacer todo esto un cierre tipo fiestita eclesiástica, con una oración que a lo mejor por ahí de pronto te hace sentir frío, calor, llanto, lo que fuera en tu cuerpo. Bárbaro, espectacular.
elevarías el concepto que tenés de mí como ministro y todo. No, no la voy a hacer. Es tuya esta batalla, como fue y es mía mi batalla, mi armadura, mi rechazo al reino de Satanás. Toma tu decisión ahora, en el nombre de Jesús. Lo declaro y lo decreto para tu victoria hasta el último confín de la tierra. Eso, y no otra cosa, será vencer las obras de la carne. Wow. Fin. No, ¿qué fin? Punto, menos todavía, punto suspensivo, porque esto sigue. No en otra entrega, ya está, terminó el estudio de las obras de la carne, concluye aquí. ¿Vos creés que es el último? ¿Creés que no hay más? Hay muchísimo más. Mucho conocido que no se ha dicho, y mucho que todavía nos falta conocer porque a Dios todavía no le plació revelarlo. Las obras de la carne. Podés poner eso en el asunto, me escribís a tiempodevictoria@hotmail.com o tiempodevictoria@yahoo.com.ar, lo que quieras. Mucho más no te puedo ampliar esto, pero quizá por ahí de pronto podés compartir cosas que el Señor ha hecho contigo a través de esto, que las hará o que las hizo. No sé. Es tan lindo enterarse cómo obra el Señor fuera del ámbito que uno conoce de todos los días, incluso fuera del país en el cual uno habita, no solo de la ciudad o el lugar. En eso quedamos. Dios te bendiga, te enriquezca, te cuide, te guarde, te multiplique, te fructifique. Nos encontramos la semana que viene.